Ok, chicos, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Todavía siguen llegando. Ok, bueno. Hoy también tenemos tema como la sesión anterior, pero antes de empezar a adentrarme al tema del día de hoy, quería hacerles unos comentarios con respecto a sus entregas de hadas. Les tengo malas noticias. Estuve revisando los trabajos correspondientes al hada número uno, que tenía como fecha límite el 18 de septiembre. En general, la mayoría entregó sus hadas, pero la cuestión no va tanto por ahí. El 90% de ustedes entregó algo que no era la tarea, que no era lo que se les estaba solicitando en la actividad. Vamos a repasar un poquito. Ahorita les estoy compartiendo el PowerPoint del hada número uno. ¿De qué trataba esta actividad? De entrada, el hada número uno se titula Mapa Mental y Reflexión. Y de ahí nos da una pista de que son dos actividades las que hay que realizar dentro de este trabajo. La primera corresponde al mapa mental y la segunda a la reflexión. Tenemos dentro de la descripción que son las instrucciones de la tarea que todos deben de leer antes de realizarla, que dice, de manera individual, elaborar un mapa mental en la libreta en el que se ilustren ejemplos de los tipos de conocimiento. Después de eso, o sea, posteriormente, redactar una reflexión sobre las características del pensamiento que se observen en alguna situación de su vida cotidiana. Y eso se entrega en formato Word o PDF. Realmente no tuve, a ver, permíteme un momentito para que te apunte antes de que te vayas. Ok, enterada. Ok. Ok. Sobre la parte del formato, la mayoría cumplió en cuanto a Word y PDF. Pero en la tarea en sí es donde realmente no se entregó lo que se esperaba dentro de la actividad. La primera parte corresponde al mapa mental. ¿Qué me entregó la mayoría? Primero, hay personas que no entregaron un mapa mental, que entregaron un resumen, que entregaron incisos, que entregaron cuadros, pero no un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Voy a poner aquí en la búsqueda de las imágenes. ¿Pueden ver los dibujos del mapa mental? Ok. Estos son ejemplos muy variados, muy distintos de lo que es un mapa mental. Emily, las clases se gestionan con anterioridad. Ya todos saben a qué horas son las clases y hay que respetar ese horario y programar cualquier otra actividad para otro momento. En este caso doy por enterada, pero por favor que sea una incidencia de única vez. Ok, mapa mental. Muchos no entregaron una estructura similar a eso. Tenemos muchas opciones. Tenemos de las más sencillas hasta otras muchísimo más elaboradas. Aquí podemos ver un montón de dibujitos, pero que también te explica con un poco de texto a qué se refiere cada situación. ¿Ok? Eso es con respecto a quienes no hicieron la clasificación de los tipos de conocimiento con base en un formato de mapa mental. Voy a regresar al Word.
La otra parte con la que muchos no cumplieron tiene que ver con esta, en el que se ilustren ejemplos de los tipos de conocimiento. ¿Ok? Ilustren no se refería específicamente a que tenían que dibujarlos, sino que tenían que especificarlos o describirlos, hacerlos más claros para el que lee sus trabajos. ¿Ok? Y la parte clave, la palabra clave dentro de esa actividad, ejemplos. Lo que se quería de la actividad era que por cada tipo de conocimiento que se vio en la clase, haya un ejemplo que ustedes hayan pensado. ¿Qué entregó a la mayoría? Una definición, buenas tardes, una definición sobre los tipos de conocimiento, pero esas definiciones nosotros ya los vimos en la sesión en vivo anterior. Eso no era lo importante. ¿Cómo se iba a ver el aprendizaje de ustedes? Que pudieran encontrar los ejemplos. ¿Qué es ejemplificar? Hablamos de conocimiento racional y conocimiento empírico. El racional no se obtiene con la experiencia, el empírico sí. Puedo aprender algo sin la necesidad de experiencia, como que el fuego tiene tal temperatura, lo cual hace que si lo tocas, te quemas y te lastimas. O puedo aprenderlo a través de la experiencia metiendo mi mano en fuego. Eso es ejemplificar, buscar situaciones de la vida diaria y relacionarlas con lo que ya aprendieron. En ese caso, la mayoría no, tampoco voy a decir nadie, pero la mayoría no entregó ejemplos. Ahora, parte número 2. Dice, posteriormente redactar una reflexión sobre las características del pensamiento que se observen en alguna situación cotidiana. Nuevamente, la mayoría no ejemplificó nada, se limitó en resumen a decir el pensamiento y el conocimiento son importantes y no llegan a nada, no hay una verdadera reflexión. Y en muchos, muchos otros casos, no entregaron uno u otro, o solo entregaron el mapa mental o solo entregaron la reflexión, no entregaron el trabajo completo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si, por ejemplo, yo me pongo a calificar este trabajo, cuyas instrucciones acabamos de revisar, y resulta que uno de ustedes sí me entregó un mapa mental, pero no tienen lo que pedí, que son los ejemplos, entonces no cumplieron, por ejemplo, aquí con el contenido completo y correcto. Si, por ejemplo, no hicieron siquiera un mapa mental, tampoco cumplieron con lo que dice aquí de estructura correspondiente al mapa mental. Si además, por ejemplo, en su reflexión no hablaron sobre las características del pensamiento, ni pudieron relacionarla con la vida cotidiana, no cumplieron ni con la coherencia con la temática, ni con el contenido completo y correcto. ¿Ok? Entonces, sí, me cumplieron, entregaron el trabajo, la mayoría en tiempos, pero no es lo que especifica las instrucciones, o sea, entregaron algo que no es. Se imaginarán que si yo voy restando puntos de poco a poco por no hacer un mapa mental, por no poner los ejemplos, por no tener contenido, por no tener buena ortografía, redacción y estas cuestiones, de que aquí también, por ejemplo, decía que la extensión de la reflexión a media cuartilla y muchos no llegaron a eso. Entonces se imaginarán cuántos puntos baja de la actividad. Muchísimos. La actividad valía 10 puntos. 10 puntos para una tarea es un montón. Es el 10% de su calificación final. Y pongo mucho énfasis en la parte de las instrucciones, porque si vamos sumando de poquitos en poquitos que tuvieron una baja puntuación en sus tareas, cuando se den cuenta, simplemente la asignatura ya la reprobaron. Y no es el chiste, no es ni mi intención como profesora ni de ningún otro profesor, y creo que tampoco es el ideal de todos ustedes. Ahora, si yo les califico ahorita sus trabajos, créame que en el mejor de los escenarios, por lo que recibí, tendrán 6 puntos de los 10 puntos. En el mejor de los escenarios, porque realmente no entregaron lo que era la mayoría.
ya quien sabrá el trabajo que entregó y ahorita comparando si cumplió o no con los puntos. Entonces, yo lo que quiero proponerles a ustedes como grupo es hacer borrón y cuenta nueva y que entreguen de nueva cuenta el trabajo cumpliendo las instrucciones específicas y los lineamientos, que es lo que acabamos de revisar ahorita, o quedarse con la puntuación tal cual la están viendo, que es muy baja y que de verdad, créanme, marca una diferencia abismal. Lo he visto. Entonces, ¿están de acuerdo con volver a subir sus trabajos? Sí, maestro. Ok, Sí, maestra. ok, chicos. Sí, Entonces, maestro. el recordatorio de aquí es, ahora sí, si no quieres volver a cambiar tu trabajo y te arriesgas a tener la puntuación que sea que te haya tocado porque no seguiste las instrucciones, pues ya subirás tu trabajo anterior de nuevo y fin. Pero yo que les recomiendo que de verdad vuelvan a revisar las instrucciones, que ya les expliqué cómo se hace ahorita, cómo es un mapa mental, que el mapa mental no eran las definiciones de los tipos, sino los ejemplos, que la reflexión tenía que explicar el pensamiento y tiene que también tener un ejemplo. Por favor, cumplan con eso porque lo que se entregó en su mayoría, en la mayoría de los casos, no es ni remotamente relacionado con lo que se tenía que hacer en la actividad número uno. Y les repito, vale un montón. Entonces, mi intención es, con esto, no realmente castigarlos, porque para mí no es un castigo que lo vuelvan a hacer, sino darles la oportunidad de mejorar su calificación y evitarse problemas futuros, porque créanme que reprobar una asignatura no es tan sencillo como que no trabajé todo el semestre y lo recupero en un segundo. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo también y es muy complicado. Entonces sí les pido por favor que vamos a hacer es borrón y cuenta nueva del hada número uno. En el caso del hada número dos, veo que la mayoría sí le está agarrando a las instrucciones. Simplemente modifiqué la hada número 2 para que el que quiera modificar o alargar su respuesta, porque sí hay respuestas que están muy cortas, más de lo que se solicitó, eh, el que lo quiera hacer, no vaya a ser de los que ya entregaron, pues que la puedan modificar. Y ya hay muchísimos que todavía no suben su respuesta. A esos les digo, por favor, tomen en cuenta que no son dos líneas de respuesta, se está pidiendo reflexionar, se está pidiendo realmente escribir lo que se les está pidiendo, que en este caso es la relación de una asignatura. ¿Qué pasó, Alondra? Con respecto al ADA 2, yo me basé en el Word. Empecé a escribirla ya y yo me basé que en Word me marcaba los 20 líneas, pero Ujú. cuando lo publiqué me daba 15, entonces yo lo quería editar, pero no me dejaba. Ok, el mínimo era 12 líneas de todas maneras, pero igual ya Igual a modificó mí. cada número 2 y ya deben de poder modificar su comentario, porque ya cambié esa opción. Entonces Ok. ahí sí, ¿tienen ¿Cuánto era el dudas? mínimo? Sí, Alexis, ¿qué pasó? ¿Cuánto era el mínimo? 12 líneas, les pedí en el caso del hada número 2. ¿Alguien tiene una duda adicional sobre esta hada? Ok. Igual les recuerdo que pues cualquier duda o algo me pueden contactar y me pueden decir. Pero sí, en lo que voy a poner hincapié para, no solo para esa asignatura, sino para la otra que les doy y para otros profesores de manera general, porque también muchos profesores ya se han quejado de que los alumnos no están leyendo las instrucciones. Lean primero y leanlo a conciencia y detenidamente qué es lo que se está pidiendo. Y si no lo entienden, no se aventuren simplemente a cumplir por cumplir. Pregunten, que para eso están todas las tecnologías, para eso se les están entregando todos los contactos. Si no entendieron las instrucciones o si no entendieron algo de la materia que sirve para hacer la tarea, lo pueden preguntar. O sea, lo importante es que estén muy atentos y de preferencia que usen el Classroom para trabajarlo y para aprovechar todo ese tiempo que es bastante, son 50 minutos, sino para terminar el trabajo, para cuando menos leer las instrucciones y notificar lo antes posible que tienen dudas.
Entre más pronto las comuniquen, más pronto las van a resolver y mejor van a trabajar. No dejen que se les junten todas las dudas de todas las asignaturas ni todas las tareas. Ok, eso era en general. Yo en el Classroom les actualizo la actividad y les dejo mensajitos de cómo va a funcionar la dinámica, pero pues en general es volver a entregar el ADA 1 y si tienen dudas sobre la ADA 2, las hacen después y si no, pueden modificar su respuesta a partir de ahora. Ahorita no es momento de etimología. Eso me lo puedes consultar luego, si no, vamos a ocupar mucho tiempo de esta clase que todavía tenemos que ver tema. Ok. Dicho eso, vamos a comenzar ahora sí con el tema del día de hoy que se titula el concepto. ¿Qué es un concepto? La palabra concepto proviene de concipio, que es una voz latina que significa abarcar o recoger con la mente. Cuando hacemos un concepto, pensamos en algo, lo vemos y guardamos esa imagen en nuestras cabezas. Hacemos una representación visual de eso en nuestras cabezas. También se define como una idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. Entonces, el concepto es el punto de partida del conocimiento y nos permite referirnos a aquellas características esenciales o importantes de un objeto. Cuando estábamos viendo el proceso del conocimiento, primero teníamos un objeto que es de lo que aprendíamos y nosotros actuábamos, por ejemplo, observando ese objeto para generar conocimiento. Normalmente, por ejemplo, ese conocimiento lo podemos representar a través de un concepto. Ahora, decía sobre las características esenciales o importantes de un objeto. Ahorita vamos a revisar a qué se refiere. ¿Cuáles son las características de un concepto? Primero, es la primera forma o estructura del pensamiento estudiada por la lógica. Mediante el concepto pensamos o aprendemos, o sea, y materializamos una idea de algo sin juzgar, sin tener algo positivo o negativo, las características esenciales de un objeto. Esas características esenciales son las que definen al objeto y son indispensables o forzosas para que un objeto sea lo que es. En cambio, las llamadas notas accidentales o accesorias no son necesarias para que el objeto sea lo que es. Y aquí les pongo un ejemplo. El concepto aquí es silla. ¿Cuáles son las notas esenciales de una silla? Que es un mueble para sentarse. Si no me puedo sentar en él, si no sirve para eso, si no tiene esa funcionalidad, deja de ser una silla. Y las notas accidentales son aquellos que me ayudan a describir ese concepto cuando hablamos de algo mucho más específico. Aquí estamos imaginando que estamos viendo una silla grande, cómoda, de color blanco y de plástico. Pero eso es lo que estamos imaginando ahorita. Si, por ejemplo, yo le digo a Victoria o le digo a Jerónimo que me describan las notas accidentales de sus sillas, muy probablemente sean diferentes, a menos que estén sentados en el mismo modelo de silla. A lo mejor Victoria está en una silla de oficina que tiene respaldo, es negra, tiene descansabrazos. Esas son las notas accidentales. Mientras que Jerónimo está a lo mejor en una silla de madera, grande, brillosa. Y esas también son notas accidentales, pero como nos referimos a otro objeto, cambian. Pero al final del día, los dos son sillas, los dos responden al concepto silla. Y su función es que te puedas sentar en él. ¿Qué estamos viendo en esta imagen, Emily? Ok. ¿Cuál dirían entonces, ¿Un libro? Saraí, que es la característica esencial de un libro? ¿Qué es lo que hace a un libro
ser un libro? La portada, las hojas que puedes leerlo, tiene palabras. ¿Ok? Si, por ejemplo, gracias, Hani. Si, por ejemplo, yo le quito todas las hojas que estamos viendo en la imagen al libro, ¿sigue siendo un libro? Ya contestó Alendra. No. ¿Sigue siendo un libro, Gabriel? Si yo le quito todas las hojas y nada más dejo la pasta, ya no, porque pierde características esenciales de un libro. Puede ser lo que quiera. Ahora, las características accidentales. Luz, ¿cuál dirías que son las características accidentales de este libro? Exacto, Gabriel, es parte de. Luz, ¿cuál dirías que son las características accidentales de este libro? Si estamos viendo que las características o notas accidentales son las que no son necesarias para que el objeto sea lo que es, pero lo describe. O Jerónimo. Su información, lo que lleva adentro. Pues podría ser algo muy propio del libro, pero algo más específico de lo que estamos viendo en la imagen. Con la imagen ya podemos ver las características accidentales. En este caso, las características accidentales podrían ser que tiene las hojas color cremita o color beige. A lo mejor, pues yo lo vi un poquito grande, que tiene una portada igual, café clarito. Esas cosas que nos ayudan a describir específicamente a este que estamos viendo son las notas accidentales. Van más allá de esa característica esencial que hace que este libro sea llamado libro. También tenemos que mediante el concepto pensamos un objeto sin afirmar ni negar nada de él, lo que hablamos de la aprehensión. La afirmación o negación son características propias de otra forma de pensamiento que se denomina juicio. Y el juicio lo vamos a ver en el siguiente tema, todavía no vamos a ahondar sobre él. El concepto tiene un carácter general que no se refiere a un objeto en particular, sino a todos los existentes posibles. Y eso ocurre, por ejemplo, con libro. Cuando hablamos con libro, nos imaginamos los objetos con portada, contraportada, el lomo, las hojas, con texto en su interior, a lo mejor ilustraciones. Tenemos una imagen muy general del libro. Lo mismo sucede con lápiz, con hombres, con gatos. Pueden haber muchos tipos de hombres, pero o sea, no todos son iguales. Aún así, si te digo la palabra hombre, vas a visualizar algo en tu cabeza. Aquí les pongo el ejemplo del libro. Podemos pensar en muchos libros de manera general, pero a lo mejor si tengo 4 libros diferentes de biología, de matemáticas, literatura y lógica, puedo dar notas accidentales diferentes. Es muy probable que, por ejemplo, un libro de biología, esas notas accidentales tenga que a lo mejor tiene muchos dibujos, a lo mejor que es muy grande, y el de matemáticas no tiene tantos dibujos. Pero la palabra libro nos sirve para identificar cada uno de estos de manera general. Digamos que es una categoría mayor que contiene categorías menores. El concepto también tiene un carácter abstracto porque en cuanto a idea o representación intelectual de los objetos, no es algo tangible, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir, no lo puedes oler, es algo que lo captas directamente en tu mente. Todo concepto se expresa por un término o una palabra. Sin embargo, no se confunde, ya que las palabras solo representan al concepto. Las palabras son las herramientas que tenemos nosotros para expresar un concepto. ¿Qué es lo que les estoy poniendo aquí? Por ejemplo, es un gato.
¿Ok? El gato, el concepto como tal, ahí está, existe. ¿Cómo le pusimos, qué palabra utilizamos para definir a ese animal que vemos de orejitas puntiagudas, de su cola larga, de sus bigotes? En español le decimos gato. Pero si vamos a otro país en el que se habla inglés, al gato le vamos a decir cat. Y aunque esas palabras son diferentes, el concepto es el mismo, lo estamos viendo al gato. Entonces, he ahí por qué la palabra es algo auxiliar, porque al final del día es una herramienta y va cambiando dependiendo del usuario, de la persona que esté tratando de expresar ese concepto. Asimismo, al formarse todo concepto comprende imágenes o representaciones sensibles, pero los conceptos mismos no se reducen a estos datos sensibles. Otra característica del concepto consiste en que siempre se refiere a un objeto o clase de objetos y por ello constituye una unidad de significación. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Celulares. Si yo digo la palabra celular, probablemente pensemos, sí, es un dispositivo de comunicación que me sirve para hablar con otras personas a través de diferentes aplicaciones. Pero no todos los celulares son idénticos, no son clones. Hay muchísimas marcas y dentro de las marcas hay muchísimos modelos. Y no porque sean modelos diferentes dejan de ser celulares. Todos son celulares. La palabra celular se refiere a una clase de objetos que son los que estamos viendo en la imagen. ¿Cuáles son sus notas esenciales? ¿Qué es lo que lo vuelve un celular? Celular, la capacidad de comunicar, por ejemplo. ¿Cuáles son sus notas accidentales en un celular? Pues aquí tenemos un celular con notas accidentales que dirían es rosado, tiene la cámara horizontal, otros son dorados, otros son negros. Y ahí como estamos viendo las diferenciaciones. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los conceptos? Tenemos conceptos que se refieren a objetos reales, por ejemplo, una mesa. Una mesa, sabemos que es real, ¿por qué? Porque la vemos, la podemos tocar, es algo material, incluso a lo mejor por el material puede tener sensaciones diferentes, puede tener olores diferentes, lo podemos percibir, comprobar que ahí está. También puede referirse al concepto de un objeto psíquico, como un recuerdo. Un recuerdo es algo que simplemente está en tu mente y no, otra persona no puede directamente comprobar que tienes ese recuerdo de la misma manera que pueden comprobar que está la mesa. Tenemos un objeto ideal como un número que es algo inventado por los humanos, que igualmente el número como tal no lo vemos en el día a día, simplemente lo utilizamos para hacer cálculos, para hacer operaciones que nos permitan entender nuestra realidad. Tenemos conceptos que se refieren a objetos imaginarios, como el centauro. El centauro no existe, pero eso no quiere decir que no pueda existir como concepto. E incluso hay muchas representaciones en dibujo, muchas representaciones gráficas de cómo es un centauro. Y si muchos de ustedes han visto alguna vez un centauro, probablemente al decir la palabra se les venga a la mente el dibujo de ese ser fantástico. Y finalmente, el concepto también puede referirse a un objeto que puede ser un ser individual, como por ejemplo una persona, que ponemos a Che Guevara, Miguel Hidalgo Costilla, y nosotros mismos como tal somos un concepto. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los conceptos? Tenemos dos, la extensión o la denotación y la comprensión. Esa primera propiedad de la extensión es un aspecto cuantitativo del concepto que indica el número o la cantidad de individuos o elementos que pertenecen a una clase de objetos. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? El concepto hombre comprende o se refiere a todos los hombres. Si decimos hombre, sabemos que nos referimos a un montón de personas. En cambio, el concepto hombre americano se refiere solo a algunos hombres, aquellos que nacieron en América, como por ejemplo un cubano, un chileno,
un mexicano. Ya estamos aumentando lo específico. A eso se refiere a la extensión. Su nombre lo dice. ¿Qué tanto puede abarcar ese concepto? Y la otra propiedad, la compresión, es un aspecto cualitativo que consiste en todas las otras propiedades o características que contiene. Volvemos a utilizar el ejemplo de hombre. Aquí ya no hablamos únicamente del número que abarca hombre, sino de los hombres, cómo son, cuáles son sus características. Y regresamos a lo que hemos estado revisando todo este tiempo. ¿Cuál es su característica esencial? Para que un hombre sea un hombre, tiene que ser un animal racional. Si no tiene la capacidad de razonar, entonces no es un hombre. Y tenemos las accidentales, que son aquellos que definen específicamente a alguien. Si yo me refiero, por ejemplo, a Juan Mena como hombre y lo describo, no va a ser la misma descripción que voy a dar sobre Gabriel. ¿Por qué? Porque son diferentes. Uno tiene el pelo de una forma, el otro de otra forma, y a eso se refiere nuevamente las cualidades, las notas, las características accidentales. La lógica formal ha advertido que una relación inversamente proporcional entre la extensión y la comprensión. O sea, si un concepto tiene mucho contenido, muchas características, va a tener poca extensión. Y por el contrario, si tiene mucha extensión, va a tener poco contenido, va a haber poco que decir sobre las características. Y aquí ponemos dos ejemplos diferentes. El primero es el concepto de ser vivo. Ser vivo puede referirse a muchísimas cosas. Su extensión es enorme. ¿Por qué? Porque lo mismo puede ser un ser vivo, un alumno de este salón, que una planta, que un gato, que un elefante. Todos son seres vivos. Entonces, si yo digo ser vivo de manera general y te digo, ¿cuáles son las características accidentales de ser vivo? Te va a costar mucho trabajo decirlas porque es muy amplio el concepto. ¿Por qué? Porque vas a pensar, bueno, ¿qué describo? Describo al ser vivo como describiría una planta, lo describiría como un mamífero, lo describiría como un anfibio, ¿cómo lo describiría? Porque es muy amplio, es más difícil, entonces tiene menor contenido, puedo hablar menos de sus características. En cambio, si yo digo específicamente Pluto, no planetas, no universos, si digo Pluto, ya estoy refiriéndome a un planeta en específico, y como ya conozco, por ejemplo, mejor el tamaño de ese planeta o he visto en fotos el color, todo, ahí sí puedo hablar de mayor contenido porque puedo dar características específicas de ese planeta. Si yo dijera planetas, no podría dar una gran cantidad de características porque algunos son grandes, otros son pequeños, algunos tienen anillos, otros no tienen anillos, hay de 20,000 colores y muchas características. Pero si me refiero a uno en específico, ahí puedo dar mayor contenido, puedo dar más características. Ahora, ¿cómo clasificamos estos conceptos? Se pueden clasificar usando tres criterios fundamentales. El primero es su extensión, el segundo es su comprensión y el tercero es su perfección. ¿A qué se refiere eso? Por su extensión. Hablábamos de extensión sobre qué tanto abarca el concepto y podemos hablar de esas subcategorías de la extensión. Conceptos genéricos o supraordenados, conceptos específicos o subordinados y conceptos coordinados. ¿Ok? Podemos pensarlo de mayor a menor. Un concepto genérico me abarca muchísimo. Un concepto específico es un concepto que pertenece a otra categoría de conceptos que son los supraordenados. Por eso también se llaman subordinados. Y un concepto coordinado es cuando hablamos de conceptos que están al mismo nivel. Son compañeritos. No quiere decir que sean idénticos y que se refieren al mismo objeto, sino que dentro de su categorización tienen el mismo nivel. El ejemplo que les pongo aquí es de un polígono. La palabra polígono es un
Es un concepto superordenado porque se puede referir a un montón de figuras geométricas. Pero podemos después pasarnos a conceptos específicos suponiendo y decir, bueno, parte de los polígonos podría ser un pentágono, podría ser un triángulo, que esos a su vez, pentágono y triángulo, como pertenecen a la misma categoría, son conceptos coordinados. Hay otra forma de subcategorizar a los conceptos por extensión, y estos son los conceptos universales, particulares, singulares y colectivos. Los conceptos universales son aquellos que se aplican a todos los elementos de una sola clase. Estos abarcan muchísimo y por lo general se refieren a la palabra todos. Todos se denomina en lógica como un cuantificador universal que habla sobre algo absoluto. Pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que poner antes de la palabra que se utiliza para el concepto la palabra todos. Simplemente ya dentro del concepto mismo podemos inferir que nos referimos a muchas cosas. Por ejemplo, no hay necesidad más bien de decir todos los triángulos. Si ya decimos simplemente la palabra triángulo, automáticamente en nuestra cabeza aparece una figura geométrica con 3 lados. Si es cierto, no todos los triángulos son iguales, pero al final del día comprenderemos a qué nos estamos refiriendo de manera general. Ahora, los conceptos particulares son aquellos que se refieren a algunos elementos o individuos de una clase. Aquí sí es necesario utilizar la palabra algunos, que nos sirve para acotar a un grupo de objetos o seres. Por ejemplo, el concepto libro es universal, pero si decimos algunos libros ya estamos particularizando. Algunos libros son grandes, algunos libros son pequeños. Luego, los conceptos singulares o individuales, como su nombre lo indica, se refieren a un ser o individuo concreto. Los conceptos América, por ejemplo, Planeta Venus, Miguel Hidalgo, Sócrates, son individuales. Es lo que decía, nosotros asimismo somos un concepto también. Y finalmente, los conceptos colectivos son aquellos conceptos que se aplican a un grupo homogéneo de individuos. Ya con esa palabra podemos hablar de una colectividad específica. Manada, animales, parvada, aves, enjambre, abejas, cardumen, peces. Cada una de esas palabras se refiere a un grupo específico de seres vivos, a una agrupación específica de animales. Pasando a la otra propiedad, que es la comprensión, podemos clasificar el concepto en estos otros. Hay conceptos simples, que son los que tienen una sola característica. ¿Cuáles podrán ser? En realidad solo habría un concepto de ese tipo, el concepto del ser, también conocido como ente o cosa, cuya característica es tener o poder ser. Así pues, según la lógica tradicional y la filosofía escolástica, el concepto de ser es eminentemente simple, y esa simplicidad se manifiesta cuando se dice que el ser es aptitud actual o posible de la existencia. ¿Qué estoy diciendo? Pues prácticamente lo único que entra dentro de esa categoría es el ser. Después pasamos a conceptos complejos, que se forman a partir de otros conceptos, los cuales se unen sin un nexo necesario. Por ejemplo, si decimos los antiguos libros del librero de Cedro, aquí estamos relacionando dos conceptos dentro del enunciado. Son dos conceptos diferentes, que no necesariamente tienen que estar siempre conviviendo en el mismo lugar. Los antiguos libros o los libros en general no siempre están en libreros. Por eso son complejos. Combinamos varios conceptos a la vez para expresarlos. Los conceptos abstractos son aquellos cuyo contenido no se refiere a un sujeto o a una cosa concreta. Ese tipo de conceptos no pueden representarse por un objeto sensible, según ocurre con las cualidades o atributos aplicables a los seres como belleza, inteligencia, humildad. Es lo que hablábamos sobre el concepto del amor versus la manzana. La manzana la olemos, la tocamos, la podemos comer, la podemos saborear. El amor lo
lo percibimos en nuestra mente de una manera diferente. Y los conceptos concretos, que a diferencia de los abstractos, expresan un contenido que hace referencia a un sujeto que lo posee sustenta, como por ejemplo bello, inteligente, hombre, mujer. Es el opuesto a un concepto abstracto. Y finalmente tenemos por su perfección o su capacidad, que es una tercera categoría que se abre, que nos abre esas subcategorías que son los conceptos claros, aquellos que podemos distinguir con precisión con respecto a otros que puedan ser parecidos. Por ejemplo, tenemos un concepto claro de lógica donde distinguimos perfectamente de la teoría del conocimiento, conocemos distinguir entre filosofía y religión, entre un cuento y una novela. Tenemos dos conceptos diferentes y tenemos la capacidad de decir por qué son diferentes. Tenemos después los conceptos oscuros, que son lo opuesto a los primeros. No podemos distinguir de forma adecuada con respecto a conceptos similares. Y a nivel de conocimiento cotidiano, generalmente tenemos conceptos más o menos oscuros de ciertas maneras. Por ejemplo, temas como los hoyos negros y las enfermedades que solo los especialistas conocen de forma clara. Y finalmente, los conceptos distintos que además de conocer en forma exacta sus características básicas o esenciales, profundizamos en ellos logrando un conocimiento muy complejo o exhaustivo. Las ideas distintas solo son adquiridas por los especialistas en las materias. Y aquí hablamos de que no es lo mismo como te definiría el corazón un estudiante todavía de secundaria o de primaria como lo haría un cardiólogo. Sería algo completamente distinto. Entonces, sus nombres lo van diciendo. El primero podemos distinguir entre conceptos por qué son diferentes. En el segundo nos cuesta más trabajo porque aparte son más especializados y en el tercero son muy especializados. Y finalmente tenemos las operaciones conceptuadoras. Estas se llaman así porque se trata de actividades cognoscitivas en las que entran en funcionamiento los conceptos. Aquí en las operaciones hacemos tres actividades diferentes. Al aclarar y precisar el contenido esencial de los objetos de conocimiento. O sea, definimos de qué estamos hablando. Definición. Al determinar los conceptos que corresponden a los diversos géneros y especies. Clasificar. Y separar o analizar metódicamente esos elementos que conforman un fenómeno u objeto de estudio. División. Entonces, las operaciones conceptuadoras son formas de ir procesando los conceptos en general y toman esas tres formas diferentes. Ahora, ya es hora de finalizar la clase, son 12:47 y no nos va a dar chance de terminar de especificar de qué tratan estas operaciones conceptuadoras, así que lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Cuando acabamos ese tema, continuamos con el que sigue. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ok, perfecto. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, para no interrumpirles a la mitad de un tema y que se comiencen a confundir. De todas maneras, yo les voy a ir subiendo los materiales, como siempre, el video para que puedan repasar la información. Y les recuerdo sobre el hada, que hay que volverla a hacer, leyendo con calma y detenidamente las instrucciones. ¿Algún comentario que tengan? No, les voy a poner fecha de entrega cuando las voy a especificar de nuevo en el Classroom. ¿Y el hada 2 cuándo se entregaría? ¿O se puede corregir? El hada 2 se entrega ya para la fecha que está dada. Y sí, ya habilité, eso ya lo habilité, el poder corregir lo que ustedes publicaron como comentario. Y muy importante, no solo es que publiquen su comentario en la pregunta del Google Classroom, ustedes también tienen que opinar sobre los comentarios de al menos un compañero.
Entonces, si no comentan, ahora sí que el comentario de otro compañero, pues tampoco va a ser completa la actividad. Hablo sobre mi propia reflexión de la asignatura que yo elegí y después opino o reflexiono sobre lo que publicó otro compañero, cuando menos uno. Entonces, sí, cada uno de los comentarios debe de tener cuando menos una respuesta en el tablero. Y eso sí se mantiene, lo pueden seguir trabajando. Y el otro yo les actualizo después la fecha de entrega, pero vayan trabajándolo. Pues listo, chicos, con esto concluimos. Estamos pendientes. Sale, maestra. Listo, chicos, pues ahora Gracias, sí se pueden maestra. desconectar. Nos vemos. Cuídense. Adiós, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Nos vemos. Maestro, el mapa también se vuelve a hacer, ¿no? Sí, el mapa es lo principal que hay que volver a hacer y es lo que les voy a actualizar la fecha de entrega. Ah, ok. Lo que pasa es que yo el mapa le puse imágenes, le puse como, no su significado, como, ay, no sé cómo decirlo, como los que, ajá, como un tema y sus subtemas, algo así. Ajá. Pero Ok, no sé si está bien. Ok, lo importante aquí es, o sea, te puedes extender, lo puedes hacer, o sea, en esa parte no hay mucho de ser estricto, pero sí le pusiste ejemplos a los tipos de conocimiento que pusiste ahí. No, solo le puse imágenes y sus... Sí, es que eso es lo que le falló a la mayoría, o sea, en la tarea trataba sobre poner ejemplos. Entonces, lo más importante es cambiar, que no son las definiciones, porque las definiciones ya las vimos en la clase. Es cambiarlo por los ejemplos, que ustedes ya puedan relacionar lo que vimos en la clase con la vida real. No tienen que ser súper rebuscados los ejemplos, pueden ser Pero de tu los día a ejemplos, día. como, o sea, un ejemplo de cada tipo. Exactamente. O sea, borro de lo que ya hice y lo vuelvo a hacer. O lo dejo Pues así. si no era la tarea, sí, o lo puedes agregar. Pero el chiste es que si no están los ejemplos, no cumplió con la instrucción y no es la tarea. Ok, gracias. Ok, Hasta luego. hasta luego.